Buenos días. Esta es la clase número 6 del módulo 6 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos composición y derivada de funciones aplicando R. También veremos el tema de continuidad de funciones de una manera conceptual. Vemos el concepto 1 sobre qué implica que una función es continua o no. Acá tenemos dos funciones que ya hemos estudiado. Esta es una función lineal y esta es una función de tipo homográfica. Supongamos que nos preguntamos si en un determinado valor la función es continua o no. Si en ese valor de la variable independiente nosotros subimos una línea vertical y esa línea corta a la gráfica de nuestra función, decimos que esta función es continua. En la función homográfica, por ejemplo, si tomamos como valor de x justamente la asíntota vertical, cualquier línea que subamos o bajamos, no cortaremos a la función y entonces decimos que esta función que estamos estudiando no es continua en este valor de la variable. Sí lo sería, por ejemplo, en este valor, porque si subimos, cortamos a la gráfica. O sea que cuando hablamos de que una función es continua o no, estamos hablando si es continua o no en un determinado valor del dominio, es decir, de la variable independiente. Así surge el primer concepto, que una función es continua en un valor de la variable independiente si una recta vertical en ese punto corta a la gráfica. Veamos el concepto número 2 con las mismas funciones. Una forma de analizar la continuidad es ver la ecuación. Si cualquier número colocado en la variable independiente nos permite realizar el cálculo para obtener la variable dependiente, hablamos de que esa función es continua para todo el dominio. Por ejemplo, en este caso, que es una función homográfica, ya sabemos que hay una asíntota vertical, es decir, no se puede calcular esta función cuando este denominador tome el valor 0. Por lo tanto, esta función, si bien es continua para todos los valores de x del dominio, no lo es en el valor de x igual menos 2, porque cuando tome igual menos 2, esto me quedará menos 4 más 4 que me da 0. Entonces el concepto de continua en un valor de la variable independiente es si en ese valor la función se puede calcular. Y un tercer concepto es pensarlo con la gráfica. Si no debo levantar la mano, el lápiz del papel para dibujar la línea, esto me está indicando que es continua al menos en todo el intervalo que lo he analizado. Por ejemplo, en este caso, si yo siguiera con mi lápiz dibujando la función, para continuar con la función tengo que levantar el lápiz y volver acá. Por lo tanto, esa función es discontinua en ese punto de la variable independiente. Pasemos al tema de composición de funciones. Acá tenemos una tabla donde vemos valores de x, valores de y y valores de z. Y analicemos de la siguiente manera. X es nuestra variable independiente y la columna y se construyó aplicando una función. Es decir, cada valor de y se obtiene de aplicar esta función donde la variable independiente es x. O sea que y es igual a 3 por x más 2. Es una función lineal. Cuando x toma el valor 0, queda 3 por 0 más 2, queda 2. Cuando x toma el valor 10, 3 por 10, 30 más 2, 32. Y así sucesivamente. La columna z se origina de aplicar una función en el cual la variable independiente es y. Por ejemplo, el primer valor, la función z sería esta. Entonces el primer valor sería igual a tomar el valor de y, elevarlo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado es 4, por 0,1 me da 0,4.
el segundo valor correspondería a tomar el valor 32, reemplazarlo acá. 32 al cuadrado da 1024, por 0,1 da 102,4, y así sucesivamente. Es decir que y se obtiene a partir de una función de x y z a partir de una función de y. Por lo tanto, podemos plantear una composición, porque cada valor de y surge de aplicar una función de x. Por lo tanto, podemos decir que z es igual a 0,1, y en lugar de colocar y, podemos colocar todo lo que vale y, que es 3 por x más 2. Por lo tanto, la función z en realidad es una función de x, que queda expresado por esta composición de funciones, donde tenemos la función 0,1 por y al cuadrado, y dentro de y tenemos 3 por x más 2. Veamos el proceso en sentido contrario. Acá tenemos una función z que es igual a e elevado a la 2 por x más 2, eso elevado al cuadrado más 3, y luego más 1. Podemos considerar que 2 por x más 2 sea una función que llamamos y. Es a su vez una y de x, o sea, esta y es función de x. Entonces, como tomamos a 2 por x más 2 como una función y, a la función z la podríamos escribir reemplazando 2x más 2 por y. Y me quedaría que z es igual a y al cuadrado más 3 más 1. Pero y al cuadrado más 3, puedo pensar que es una función a la que llamo w. O sea que w es una función de y. Por lo tanto, yo podría reemplazar w en todo este espacio. Me quedaría que z es igual a e a la w más 3. Hay un error. Perdón, está bien, más 1. Más 1. Reemplazamos todo acá arriba, e a la w más 1. Por lo tanto, z es una z de w. Así podemos decir que z, w es de y, e y es de x. Podemos decir que z es una función de w, de y, de x. Es decir, z está compuesta en w, en y y en x, donde puedo ir obteniendo cada una de las leyes que representan cada función. Vemos ahora la velocidad de cambio de la variable dependiente respecto a la independiente. Dentro de los procesos biológicos, analizar la velocidad a la que cambia una variable es indispensable y nos permite ver una gran cantidad de fenómenos y tomar ciertas decisiones. Acá pusimos un ejemplo sencillo que analizaremos por intervalos. Tenemos una variable x que hemos medido, que toma valores escalonados de 10 en 10, no importa la unidad. Y una variable y que también toma valores. Y analicemos, por ejemplo, el primer intervalo. Cuando x pasa de 0 a 10, si tenemos un cambio de 10, la variable y pasa de 0 a 20. Por lo cual podríamos decir que la velocidad de cambio de la variable y son 2 unidades de y por cada unidad de x. Es decir, 20 dividido 10. Si analizamos otro intervalo, por ejemplo el intervalo que vamos de 20 a 30, que también hay una diferencia de 10 en la variable independiente, vemos que la variable dependiente pasó de 40 a 60, si cambió 20. Por lo tanto, la velocidad a la que cambió y para una dada unidad de x, la podemos calcular y sería 20 sobre 10 me da 2 unidades de x. Si analizamos el otro intervalo, vemos que se repite, también tenemos 2 unidades y acá tenemos 2 unidades. Si acá analizamos estos datos, ya sea de una manera sin utilizar ninguna herramienta, o bien podríamos utilizar una herramienta de ajuste, llegaremos a encontrar que estos valores de y son función de x, porque vemos que a medida que x va aumentando, y va aumentando, y de una manera que resulta fácil obtener la función que es 2 por x. Para 10 me da 20, para 20 me da 40, etc. Pero también lo podríamos haber hecho con funciones de ajuste, como usando la función optim o NLS que ya hemos visto. Ahora, si vemos la velocidad siempre fue igual a 2.
Y esto es una función, por supuesto, es una función constante que vale siempre lo mismo. Nos llama la atención que el valor de esta función es exactamente este número que teníamos acá. Veamos otro ejemplo. Tenemos una misma tabla con los mismos valores de x, pero tenemos otros valores de y. Y vamos calculando, por ejemplo, en el primer intervalo, cuando pasamos de 0 a 10, acá se incrementó 10, o sea, una unidad de y por cada unidad de x. En el segundo intervalo tenemos 50 por cada 10, nos da 5 unidades, 90 por cada 10 nos da 9 unidades y 130 por cada 10 nos da 13 unidades. Si graficáramos esta velocidad en función de x, tendríamos una serie de puntos que podríamos pensar que si hubiéramos hecho cálculos con otros números, cálculos intermedios, hubiéramos tenido otros puntos, hubiéramos tenido efectivamente una gráfica. Una gráfica de este tipo que es cortada en un solo punto por líneas verticales, por lo tanto decimos, bueno, esta velocidad que hemos obtenido en función de x es una función. O sea que la velocidad es una función de x. Bueno, la derivada de una función, justamente, que llamamos, si tengo la derivada de una función y, la derivada justamente nos da la velocidad a la que cambia. Esto que estuvimos haciendo de una manera manual, la derivada de una función es un cálculo que nos permite calcular la velocidad que cambia una función en un dado punto y también obtener la ley de la función, la ecuación de la función con la que va a cambiar a lo largo de todo el dominio. Si bien el concepto de derivada es complejo e implica otras cuestiones matemáticas, la derivada de una función que nos va a dar la velocidad a la que cambia la variable dependiente en función de la variable independiente se puede sacar con una tabla en la cual tenemos para una dada función cuál sería la derivada. Y luego, aplicando cada una de estas leyes, podremos obtener la derivada de la función. Vamos a ver esto con ejemplos. Acá tengo la misma tabla de derivada y tengo esta función. Entonces digo, bueno, esta función, ya sabemos que su derivada es 2, lo hicimos hoy mentalmente, o con una aproximación, pero lo haremos aplicando la tabla. Acá tenemos, yo tengo que analizar mi función y utilizar los conceptos de composición de funciones que hemos visto o los elementos que hemos tenido. Acá tenemos una constante multiplicada por una función, donde la función es x. Entonces, una vez que yo trato de identificar mi ley, me vengo a la tabla de derivada y digo, bueno, una constante multiplicada por una función es esta. Y igual acá, donde k es una constante, y h es una función de x. La tabla me dice que su derivada va a ser igual a la constante por la derivada de h. Ahora, la función que tengo acá, lo vamos a escribir de esta manera, y es igual. Esto es una constante y la función es x elevada a la 1. Para resolver x elevado a la 1, me voy a venir a este renglón, donde tengo la función x elevado a la n, que en este caso es 1. Entonces, sabemos que cuando tengo una función que es una constante por una función, su derivada es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, acá tengo una constante y una función. Sé que su derivada es la constante multiplicado por la derivada de la función. Y la derivada de la función, sigo la regla, me dice que si es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Por lo tanto, si acá n valía 1, sería x a la n, x a la 1, su derivada va a ser 1 por x a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, x a la 0 es 1, 1 por 1 es 1 y su derivada me da 2. Veamos otro ejemplo. Acá tengo una función bastante más compleja, entonces trato de identificar en la tabla. Lo que veo es que acá tengo mi función, está dividida en dos partes por un signo más. Entonces esto me permite dirigirme a este renglón de la tabla, donde me dice que tengo una función que es la suma de dos funciones de x. La tabla me dice que cuando yo tengo una función que es la suma de dos funciones, su derivada es la suma de las derivadas. Quiere decir que lo que tendría que hacer es derivar esto y sumarle la derivada de esto. Ahora me sitúo en este caso. En este caso, ¿qué tengo? Tengo una constante por una función. Ya sé por esta
este renglón, que cuando tengo una constante por una función, su derivada es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, cuando derivo acá, tengo la constante, lo que tendré que derivar es e a la x. Pero e a la x la tengo acá. Dice que si yo tengo una función que es e a la x, su derivada es e a la x. Por lo tanto, al derivar, tengo que derivar esta primera parte y esta segunda parte. Esto es una constante por la derivada de la función, que la función como es e a la x, su derivada es e a la x. Y acá tengo lo mismo, tengo una constante por la derivada de una función, donde la función es x a la n. Por lo tanto, entonces me queda la constante por la derivada de la función, que x a la n es n por x a la n menos 1. Por lo tanto, la derivada de x al cubo va a ser 3 por x a la 3 menos 1. Reacomodando todo esto, me queda 2 por e a la x más 3 por 3, 9 por x al cuadrado. Y esta es la derivada. ¿Qué es esto que obtuve acá? Bueno, esto es una función que me está indicando para cada valor de la x, o sea, para cada valor de mi variable independiente, a qué velocidad está cambiando y, que es mi función. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos y, es e a la x por el logaritmo de x. Entonces trato de ubicarme en mi tabla y lo que veo que acá tengo un producto. Cuando tengo un producto, este es el renglón. Perdón, no es este. Vamos a borrar. Este es el renglón. ¿Por qué no era el anterior? Porque el anterior era una constante por una función y acá tengo dos funciones. El producto de este por este. Veo que cuando tengo el producto de dos funciones, una función de x y otra función de x, la derivada es la derivada de la primera función por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, quiere decir que lo primero que tengo que hacer es derivar e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces va e a la x. Por la segunda sin derivar. Más, como dice acá el renglón, la primera sin derivar, que sea la x, por la derivada del logaritmo, y el logaritmo lo tengo acá. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, entonces va 1 sobre x. Y esta sería la función derivada de esta función. A la derecha tenemos otro ejemplo. Una función que es x al cubo por el seno de x. Claramente hay un producto, sigue valiendo la misma expresión. ¿Qué tengo que hacer? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. X al cubo corresponde a la potencia, que ya sé que es n por x a la n menos 1. Por lo tanto, la derivada de x cubo va a ser 3 por x a la 2. Por el seno de x, sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada del coseno. La derivada del seno, que lo tengo acá, es coseno de x. Y acá me quedó la derivada. Veamos la derivada de una función compuesta ahora. Ya hemos visto lo que es una función compuesta. Por ejemplo, acá tenemos una función que es y igual e a la x al cuadrado. Es claro que acá tenemos una función y es igual, podemos llamar z a todo este interior, es e a la z, y z es x cuadrado. Entonces, cuando yo tengo una función compuesta, comienzo a derivar, diríamos, desde afuera hacia adentro. Es decir, primero lo que voy a derivar es e a la z, donde mi variable sería z. E a la z lo voy a derivar con esta función. Acá está con x, pero ahora mi variable es z. Por lo tanto, si yo tuviera en lugar de x e a la z, su derivada sería e a la z. Por lo tanto, considero todo esto como si fuera z y derivo. La derivada de e a la z es e a la z, donde z vale x cuadrado. Y luego voy a derivar la función que está acá adentro, que es x cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar por 2 por x. Es decir, primero derivé e a la x cuadrado, considerando esto como si fuera z, por la derivada que está acá adentro, es 2 por x. Veamos este ejemplo un poco más complejo. Acá tenemos nuestra función, por los paréntesis como viene ubicado, es como si fuera igual a z a la cuarta. Pero z, que es lo que está acá adentro, es el logaritmo de algo que tengo acá adentro, que es w. Y w es 3 por x al cubo. Entonces, si voy a derivar, empezaré a derivar desde afuera hacia adentro.
primero tengo que derivar una potencia, es decir, usaré x a la n. Entonces me quedará 4 por todo esto elevado a la 4 menos 1, es decir, a la 3. Si derive como si fuera esto, z a la cuarta, entonces me quedo 4 por z al cubo. Ahora voy a derivar el logaritmo. El logaritmo lo tengo acá, es 1 sobre x. Entonces me quedaría, pero tengo una función compuesta donde estoy considerando que el logaritmo se lo estoy sacando a todo esto, que sería w. Entonces, al derivar el logaritmo va a quedar 1 sobre x, pero en este caso es 3 por x al cubo. Y ahora voy a derivar la función w, que como es 3 por x al cubo, va a ser 3 por 3, x al cuadrado, o sea 9x al cuadrado. Veamos ahora las derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas son cuando, una vez que obtuvimos la derivada, la volvemos a derivar. Hecho en términos sencillos, por ejemplo, cuando nosotros con un automóvil recorremos una determinada distancia, la derivada de la distancia en función del tiempo nos da la velocidad. Y si deriváramos esta velocidad, que es la derivada de la distancia, obtenemos la aceleración. Es decir, que lo que llamamos derivada segunda es la velocidad de cambio de la derivada primera. Lo mismo que la velocidad representa la velocidad que cambia la distancia y la aceleración la velocidad a la que cambia la velocidad. Entonces, bueno, tengo una función que es compuesta, que ya hemos derivado. Me quedaría e a la x cuadrado por 2x. Si yo quisiera volver a derivar esta función, ahora tengo un producto, acá hay una constante, podemos considerar que todo esto es una función multiplicado por todo esto que es una función. Como es un producto, para derivar, derivo la primera parte, es e a la x cuadrado por 2x, sería la derivada de todo esto, por la segunda parte sin derivar, más la primera parte sin derivar, que es e a la x, por la derivada de 2x, que sería 2 una constante, por la derivada de x, que es 1. Y esta sería la derivada segunda. Así podemos hacer derivadas sucesivas del orden que queremos. ¿Qué interpretación tiene la derivada a nivel gráfico? Supongamos que yo tengo acá un sistema de ejes con una función que está representada por esta línea y la función es igual a una función de x. Su derivada va a ser también una función de x cuya ley surge de aplicar las reglas. Si yo a esta función derivada le reemplazo, por ejemplo, un valor de mi variable independiente, esto me va a dar la velocidad a la que cambia la variable y, pero en ese punto en particular. Y eso va a queda representado, o me está representando, la pendiente que tiene la recta tangente en ese punto. Es decir, que la derivada de una función reemplazada en un valor particular de la variable x me da la velocidad a la que cambia la función en ese punto, pero que queda representado por la inclinación de la recta tangente. Vemos acá un ejemplo. Supongamos que tenemos la función y igual a x cuadrado, su derivada aplicando esta línea sería 2 por x. Si yo grafico 2 por x, es una función cuadrática. Y si yo calculara, por ejemplo, la función es 2 por x, calculara y' de 2, equivaldría a reemplazar 2 acá, quedaría 2 por 2 me da 4. Si la calculara en el valor 5, acá puse 6, pero supongamos que este fuera el valor 5, y de 5 me quedaría 2 por 5, que es 10. Como podemos ver, la derivada en el punto 2 vale 4, la derivada en el punto 5 vale 10. Es más grande la derivada en el punto 5 que en el punto 2. Esto nos está indicando que la velocidad a la que cambia la función y en el punto 5 es más del doble de la velocidad a la que cambia la función y en el punto 2. Si vemos la recta tangente en cada punto, vemos claramente que esta tiene más inclinación que esta. Y esto nos está indicando de que acá nuestra variable dependiente cambia más rápidamente cuando se modifica la variable x que lo que cambia acá. Supongamos que tuviéramos una droga que hemos administrado a través de una dosis
intravenosa y medimos la concentración de la droga a lo largo del tiempo. A partir de los datos experimentales obtuvimos nuestra función. Si deseamos saber a qué velocidad cambia la concentración de la droga, por ejemplo en este punto, sabemos que la velocidad yo la calcularía con la derivada de la función, pero que la puedo estimar mirando la inclinación de la recta, tangente en ese punto. Si comparamos con la velocidad a la que cambia la concentración de la droga en este punto, nos quedaría representado por la inclinación de esta recta. Como podemos ver, la velocidad a la que cambia la concentración en este punto es mucho más grande que esta. Esto sería importante a tener presente, por ejemplo, a la hora de querer conocer la concentración a través de muestras sanguíneas. Como yo sé que acá la velocidad de cambio es mucho más grande que la velocidad de cambio acá, deberé ser mucho más preciso a la hora de fijar los tiempos para sacar sangre y medir concentración, porque acá cualquier error en el tiempo medido va a hacer que yo saque sangre en diferentes puntos, con los cuales voy a tener una mayor variabilidad de valores de I que lo que voy a tener acá. Bueno, pasemos a hacer unas breves aplicaciones ahora con R. Bueno, muy bien, como en todas las clases, tenemos un desarrollo de la clase MM6, que está en un archivo de texto. Luego tenemos un conjunto de tablas que fueron utilizadas para parte de la presentación, si usted las quiere para introducirla en su espacio de trabajo. En algunos casos va a ser necesario, en otros casos simplemente son utilizadas si quiere repetir el ejercicio mostrado. Esto lo vamos a cerrar. Y después tenemos nuestra consola, donde veamos los objetos que tenemos. Yo ya he introducido una serie de funciones que vamos a utilizar y tablas. Entonces vamos a ver primero la composición de funciones. Nosotros tenemos una función MM61, que es la función 3 por x más 2, que usted ya ha aprendido a cómo construir una función. La función MM62 que tengo acá es una función de tipo exponencial decreciente. Si yo quisiera hacer una composición de funciones, es decir, dentro de esta x colocar toda esta función, directamente lo puedo hacer con MM61 y le asigno la función MM62. Y por ejemplo quiero calcular ese valor en el valor 1. Acá tuvimos un error. Vamos de nuevo. Es MM62, digo que no va con coma, en el valor 1. Es decir, acá lo que hice fue calcular la función MM62 en el valor 1 y a ese valor asignárselo a la 61 y nos dio este valor. Así que acá lo que he hecho es una composición y he calculado el valor de esa función compuesta en un determinado valor de la variable x. Vamos a pasar ahora a derivadas. Nosotros sabemos que hemos aprendido a derivar utilizando una tabla. Bueno, R nos da algunas herramientas para poder obtener derivadas simbólicas, es decir, en lugar de aplicar la tabla, hacerlo directamente con R. Para eso, supongamos que tengo una función del tipo es y igual a x al cuadrado más 3 por x. Supongamos que esa fuera mi función. Entonces, si yo quiero obtener la derivada de esta función, obviamente
ya hemos aprendido la regla. Pongo siempre el numeral para poder escribir y que no ejecute nada. Poniendo un numeral delante, como que puedo escribir una línea sin ejecutar ningún comando. La derivada de esto, que llamamos y', ¿a qué sería igual? Bueno, tengo una suma, sería la derivada de la primera parte, que sería 2 por x a la 2 menos 1, que sería 1, más, acá tengo una constante por una función, sería la constante, por la derivada de x a la 1, que es 1. Entonces directamente quedaría así, 2x más 3. Es una función sencilla, pero para aprender a cómo utilizar la derivada, la función derivada. Para derivar en R se usa la D mayúscula y se escribe expression, y luego acá adentro se coloca la expresión, que es x elevado al cuadrado más 3 por x. Cierro el paréntesis y cierro el segundo paréntesis de la derivada. Acá hubo un error, ya vamos a ver en qué nos equivocamos. Lo que nos equivocamos es que le tenemos que indicar, R no sabe cuál es nuestra variable independiente, entonces le debo indicar cuál es la variable independiente. Y ahí me hizo la derivada, que era 2 por x más 3, acá tengo 2 por x más 3. Veamos un ejemplo un poco más complejo. Supongamos que tuviéramos una función que fuera y igual al logaritmo de x elevado al cuadrado más 3 multiplicado por el seno del logaritmo de x. Esta función podríamos derivarla. Acá tenemos una función compuesta, acá también tenemos una función compuesta, y a su vez tenemos un signo. Entonces en este caso tendría que trabajar con la tabla, sería más trabajoso, pero lo puedo hacer utilizando la derivada. Entonces acá escribiría dentro de la ecuación logaritmo de x al cuadrado más 3 por el seno del logaritmo de x. Me aseguro que todos los paréntesis estén adecuados. Acá tengo que colocar otro paréntesis. Le indico que x es mi variable. Entonces acá abrí y cerré. Acá abrí y cerré. Y tengo que colocar el último paréntesis. Acá está. Entonces me está faltando un paréntesis. Tengo que cerrar uno más. Vamos de nuevo. De expresión logaritmo de x al cuadrado, está bien, más 3 por el seno del logaritmo de x. Entonces este cierra con este y este cierra con este. Pues este cierra con este y ahí parecería estar bien. Falta un paréntesis más. Está bien. Sigue habiendo. Acá dice que hay un error en la expresión. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Acá tenemos 3 por el seno. El problema es que seno es, la función en R es sin, no sen. Sigue habiendo un error. Va a haber que encontrarlo. Esto es interesante. Logaritmo de x cuadrado más 3 por el seno del logaritmo, y acá está faltando el paréntesis, claro, porque la expresión cierra acá y es un paréntesis menos acá atrás. Ahora sí, acá hemos obtenido 2 por x sobre x, y esto es toda la derivada, que si lo hace utilizando la tabla de logaritmo, la tabla de derivadas, vamos a ponerlo arriba. Entonces esta sería la derivada de nuestra función.